del trabajo. Yo soy Azucena y el día de hoy hablaremos de la importancia de que el Estado tenga el control de las industrias estratégicas. Fíjense que este tema lo escogimos a colación de que el 6 de julio de este año Elisabeth Borne, la primera ministra francesa, anunció ante la Asamblea Nacional de aquel país la intención de que el Estado se hiciera del control del 100% de los activos de la principal empresa generadora de electricidad. Esta es la empresa eléctrica francesa por sus iniciales EDF. Pero bueno, ya que vamos a hablar de la importancia de que el Estado tenga el control de las industrias estratégicas, es pertinente preguntarse cuáles son estas industrias estratégicas. En este rubro vamos a incorporar al petróleo, a la electricidad, a las aguas, a los litorales, al espectro radioeléctrico y al monopolio del uso de la fuerza. Nosotros iremos más allá de la noticia donde Francia anuncia la nacionalización de la industria eléctrica y es por eso que en este programa vamos a ver, por ejemplo, qué es la nacionalización, por qué ocurre este proceso, qué es lo que consideran los países para empezar un proceso de nacionalización y también nos vamos a preguntar si la nacionalización por sí misma produce bienestar para la sociedad. Esa y otras preguntas nos estaremos haciendo en este programa y estaremos analizando también acá en este espacio. Pero antes vamos a saludar a profe Rubén. Hola, profe, ¿cómo se encuentra? Pues bien, bien, ¿no? Pues me parece que el tema que escogimos es un tema muy de actualidad, tiene que ver con procesos parecidos, por ejemplo, en América Latina las nacionalizaciones son una cosa, me parece que en Europa son otra, y bueno, está con nosotros otra vez César Iglesias, un amigo muy querido, y que por cierto adelantamos, él escribe en un periódico de Baja California Sur todos los miércoles, y más pronto que tarde, lo que escribe los miércoles lo vamos a pasar en las noches en un programa que también estamos impulsando para ir creciendo en la perspectiva de lo que estamos haciendo. Creo que César va a dar una explicación muy interesante a propósito del fenómeno de la nacionalización en Francia y bueno, más allá pues de la amistad, de la experiencia política que hemos compartido en diferentes momentos, es economista y con orientación marxista, entonces sin duda va a ser una interpretación pues, muy seria, muy consolidada. Y bueno, César, pues ya te hemos presentado en otros programas, no sobra decir pues que eres medio todólogo, en el buen sentido de la palabra, pues tienes tú la palabra en principio ahí para comentar algunas cosas. Hola Azucena, hola Rubén, ¿cómo estamos? Y pues hola a todos que nos están viendo. Y pues el tema es bastante interesante. Vamos a hablar sobre este proceso de nacionalización, ¿no? De la principal empresa francesa de electricidad. Esta empresa francesa ha tenido pues durante muchos años una serie de controversias, no habría que dejar de lado ese proceso. Es una empresa pública. Lo que nos decía Azucena es que, pues bueno, la primera ministra acaba de salir a anunciar que hay un proceso de nacionalización para controlar el 100% de, digamos, de la empresa pública Electricidad de Francia, ¿no? La EDF. La EDF tiene, pues, o tenía, pues, la consolidación de un mercado monopólico justamente porque una situación muy interesante que muchas veces se deja de lado a la hora digamos, de la discusión sobre de dónde provienen las energías con las que Europa se echa a andar. Uno tiene que tener en cuenta que prácticamente el 70% de la electricidad en Francia es producido por centrales nucleares y lo produce precisamente esta empresa. En el año 2015, después de múltiples presiones de la Unión Europea, especialmente que partieron desde el año 2000, la Unión Europea presionaba a Francia por eliminar los monopolios del Estado. Este era uno de ellos. Y a partir de 2015 empezó a generarse digamos, una
desregulación, por así decirlo, del mercado, de tal manera que se abrió la participación de capitales privados en este proceso. Lo que estamos viendo ahora es una situación en donde Francia está intentando, desde mi punto de vista, Azucena, Rubén, colocarse en mejores condiciones de lo que probablemente será una de las peores crisis energéticas que habremos vivido durante esta vuelta de siglo. Nada más habría que poner atención en algunos elementos. El primero de ellos, evidentemente, que no es el factor que explica la totalidad del conflicto, pero que es un elemento importante, es la guerra en Europa, es decir, la guerra en Ucrania, que actualmente se está llevando a cabo entre Rusia y Ucrania y que ha generado una serie de situaciones muy complejas, muy complicadas para Europa. Yo he denominado a este proceso un cordón sanitario, como el que se estableció el siglo pasado entre Alemania y Rusia y que creo que está surgiendo de nueva cuenta. El primer factor, pues, es que la energía, el gas que provenía de Rusia, hoy está justamente detenido por las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea y la mayor parte, digamos, de todos los países dentro de Europa hacia Rusia, y está generando un proceso muy complejo. Ahora, traemos también además otro elemento que pues esto afecta a todo el mundo, que por eso digo, no nada más se explica con la guerra en Europa, se explica además con la guerra, fíjense, de lo que está sucediendo a partir de los resultados de la crisis sanitaria de la COVID-19, que impactó, digamos, también al proceso productivo, a la gran industria, y hizo un parón dentro de la industria, generando desempleo, muy fuerte desempleo. Está claro que la pobreza hoy se ha profundizado a partir de este fenómeno, pero que despertó, digamos, aquel gran problema que se había olvidado, se quería olvidar, que era la crisis del 2008, que a partir de un autopréstamo que se hace a Estados Unidos para poder saldar la deuda de sus bancos en quiebra, lo que hizo más bien fue aplazar la crisis, y lo que estamos observando hoy en día es un fenómeno que en economía se llama estanflación. ¿Qué significa la estanflación? La estanflación significa que tienes un proceso inflacionario, es decir, una subida de precios, producto justamente del impacto de los energéticos, y al mismo tiempo tienes una recesión económica, es decir, que no hay un avance dentro de, digamos, movilizar los inventarios para que tú puedas agarrar y generar condiciones para, pues, digamos, generar ganancias dentro de tu economía. Entonces, estamos en este proceso, en el proceso en donde además creo que hay otro factor muy importante ahí que se ha olvidado. A partir del 2016, Donald Trump declaró una guerra comercial con China, guerra que todavía no se ha terminado. Entonces, tenemos una guerra con China comercial, tenemos una guerra en Europa entre Ucrania y Rusia, y al mismo tiempo tenemos un proceso de estanflación que tiene que ver con un proceso de varios capitales, digamos, interviniendo en la economía, la competencia, y en la competencia lo que tenemos es la destrucción de capitales. Y en ese sentido, el libre mercado está impactando de manera directa a los bolsillos de la población a partir del incremento de los energéticos, del valor de los energéticos. Fíjate, Rubén, con esto termino mi primer comentario. No solo es Francia la que tiene este problemón que tiene que ahora cubrir con intentar nacionalizar, digamos, las pérdidas que se está generando, porque desde mi interpretación es, voy a tratar de controlar el mercado a juego de intentar absorber las pérdidas que podría producirme que el mercado fuera o tuviera competencia. Y a partir de ahí esa es una socialización para intentar regular el mercado. Hay varios elementos que pueden salirse de control para los gobiernos, tanto para gobiernos de izquierda como para gobiernos de derechas. Todo el espectro político está metido en esta crisis. Lo que podemos observar, por ejemplo, es que
Hace poco nos acaban de dar la noticia del abandono de la presidencia de la República del presidente de Sri Lanka, que tiene justamente que ver con el aumento de los precios. Y bueno, no solo en Sri Lanka se prohibió la compra de particulares para que pudieran comprar el diésel, la gasolina, y generó un parón completo de la economía que llevó a la salida del presidente de Sri Lanka. También tenemos lo que hizo la CONAI, ¿no? La Confederación de Nacionalidades Indígenas en Ecuador, que paró el Ecuador durante más de 2 semanas, en donde se generó una disrupción política muy fuerte y que estaban a punto de tirar al banquero neoliberal Guillermo Lazo. Tenemos a hoy que acaba de estallar una huelga en Panamá que tiene que ver justamente con el aumento de los precios de las gasolinas. Entonces, todo lo que está sucediendo es como la intervención del mercado en Europa, esto es lo que habría que analizar, dentro del mercado eléctrico, porque lo que puede venir es un descontento social aún mayor. No por nada, y ya con esto concluyo, en Alemania, fíjense, se le había prohibido a Rusia que una pieza muy importante para el funcionamiento del gasoducto Nord Stream 1 regresara a Rusia porque se había mandado a reparar a Canadá, pero justamente por las sanciones no se había permitido que Rusia pagara por la reparación y por lo tanto no se les iba a devolver la pieza, pero en la medida en que el gobierno ruso les dijo, nosotros no podemos operar sin la pieza Nord Stream 1 y tenemos que llevar a cabo un mantenimiento programado, que está programado para esta semana y tienen nerviosos a los mercados, lo que generó que si no nos la regresan no se reconecta el gasoducto. Alemania tuvo que intervenir para pedirle la pieza a Canadá, la regresaron y hoy otra vez Rusia la tiene a juego de que primero se le había prohibido y después, en la medida de la necesidad que tienen de no vivir o no adelantar las condiciones de un infierno súper frío que ya están a la vuelta de la esquina en Europa, se está regresando. Es decir, las propias sanciones están generando no solo caos en Rusia, que sí está sucediendo, sino también está generando caos en todo el mercado y a partir de ahí también en Alemania se genera este proceso. Ahora, comentaba, bueno, y esto está generando que hoy 12 de julio, tengamos que el dólar esté por encima del euro por primera vez en la historia. Está a 1.015, 1.15 creo que está el valor del dólar por sobre el euro y está generando ya una situación de, pues ya una, digamos, depreciación dentro de la moneda europea. Entonces, todo este contexto un poco lo estoy colocando sobre la mesa para que veamos que no nada más viene o no está esto como una idea populista que se decía siempre, ¿no? De parte de la derecha a partir de las nacionalizaciones y que esto pues era producto de políticas viejas de una izquierda trasnochada, ¿no? Por supuesto que no. Hoy en día la crisis económica en la que nos encontramos está llevando a la necesidad de la intervención del mercado. Bueno, después de esta primera parte de tu exposición, César, me parece que hay varias cosas que se pueden comentar a propósito de lo último que dijiste, ¿no? Esto de que el nacionalismo o las nacionalizaciones son una lógica populista, achacada básicamente a países subdesarrollados, a América Latina, etcétera, y que pone en dificultades la propiedad privada, sin duda, pues esta es una alternativa incluso que tiene que ver con el propio capitalismo, con los capitalistas, con los intereses de los capitalistas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a propósito de los años 30, una entrevista que le hicieron a Stalin, un actor ahí de izquierda que previamente había entrevistado a Roosevelt. Nunca conseguí entrevista a Roosevelt, pero sí leí con mucho detalle la de Stalin. Y lo que le dice, lo que le pregunta el periodista a Stalin es lo siguiente: oiga, como que son parientes usted y Roosevelt, por eso de intervención de la economía de Roosevelt, ¿no? Y Stalin, pues con mucha consistencia, yo digo, independientemente de la caracterización que hagamos del mismo, dice, no, a ver, espérese. Roosevelt es un personaje interesante, honesto, pero lo que quiere es salvar el capitalismo. La intervención del Estado keynesiana apunta en esa perspectiva. Y lo que nosotros estamos haciendo es negar la propiedad privada de los medios de producción completamente.
Esto me parece que es interesante, ¿no? En la lógica de situaciones de crisis como la que estás describiendo, César, pues claro, tienen que hacer un esfuerzo en intereses de los capitalistas, no de todos, por cierto, porque la crisis misma, no todos salen raspados, ¿no? Hay empresarios, particularmente los mineros, los petroleros y muchos otros, que, híjole, han hecho su agosto en la pandemia y con esto de la guerra de Ucrania y de Rusia, ¿no? Pero me parece que entonces algunos comportamientos que se parecen tienen un contenido diferente. Y esto en tu intervención está bastante claro, ¿no? Es una necesidad que alguien regule la situación, porque si no se va por la barranca, finalmente, mucho de lo que está sucediendo, ¿no? No es de gratis que en México incluso empiecen a aparecer más huelgas. Hay una huelga en Mulegé, Baja California, también de mineros otra vez, ¿no? Y están peleando un aumento de salarios porque los salarios contractuales están siendo por abajo de la inflación. Y entonces, pues, pierden en lugar de ganar en la nueva contratación, ¿no? Entonces, esto puede provocar una situación difícil, no solamente en los países que ya enumeraste, sino en muchos otros, ¿no? Entonces, me parece que por ahí más o menos va la cosa. Bueno, pues los invitamos a ver la siguiente cápsula. ¡Corre video! Con la finalidad de reforzar el carácter laico del Estado Nacional, primero fueron prohibidos los símbolos religiosos en las escuelas, así como la ostentación de símbolos religiosos en los eventos deportivos. Después, en la persecución de un aprendizaje efectivo, no enajenante y de calidad, fue prohibido el uso de los celulares en las escuelas. Más adelante, en la búsqueda de una igualdad real, sin dogmatismos ideológicos ni impositivos, fue prohibido el uso del llamado lenguaje inclusivo en los colegios. Una vez más, Francia sorprende al mundo y ahora nacionaliza su industria eléctrica. El 6 de julio de 2022, Elisabeth Borne, primera ministra francesa, anunció ante la Asamblea Nacional de aquel país la intención por parte del Estado de controlar el 100% de los activos de la principal empresa generadora de electricidad, la empresa eléctrica de Francia, EDF. La noticia sorprendió al mundo, ya que esta se daba en pleno corazón del capitalismo central. Las razones aducidas por Francia para justificar su decisión fueron presentadas como un asunto de seguridad nacional. ¿Cuáles fueron estas? En primera instancia, mantener un control sobre la volatilidad de los precios de la electricidad, provocada por la reducción en el suministro de gas debido al conflicto entre Ucrania y Rusia. En segunda instancia, iniciar un proceso de sustitución a mediano plazo del consumo de energéticos tradicionales, carbón, petróleo, por el desarrollo de un amplio sistema de centrales nucleares capaces de generar electricidad limpia, según la Unión Europea. Más allá de los fines económicos perseguidos, la decisión tomada por Francia adquiere valor en función de las razones presentadas por el Estado al nacionalizar su industria eléctrica. El control de los sectores estratégicos de la nación debe ser considerado un asunto de seguridad nacional. Los sectores estratégicos de la economía deben quedar, pues, en manos del Estado, no de las empresas privadas. El propio Estado francés ha anticipado que en los próximos años otras naciones de la Unión Europea seguirán los pasos de la estatización a fin de garantizar sus intereses nacionales. No es la primera vez, no obstante, que una nación desarrollada emprende una medida similar. A decir verdad, son muchas las naciones que se han conducido bajo los mismos criterios de estatización y protección a sus recursos estratégicos. Así, por ejemplo, naciones como China, Rusia, Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Nigeria, Noruega, etc.,
mantienen un control estricto sobre su industria petrolera. ¿Acaso la protección de las riquezas nacionales se traduce en un desarrollo económico por sí mismo? Para dar respuesta a esta pregunta, debemos contraponer dos casos distintos en donde se ha llevado a cabo procesos de nacionalización de los recursos naturales: México y Noruega. El Estado noruego controla el 80% de su producción de petróleo, permitiendo tan solo una participación privada del 20%. En México, destacan las nacionalizaciones de las industrias petrolera en 1938 y eléctrica en 1960. Aunque no han sido las únicas, la participación privada ha ido en aumento, sobre todo a partir de las reformas energéticas de Peña Nieto en 2013. Las empresas privadas que participan en la industria petrolera de Noruega están obligadas a pagar un promedio de 28% de ISR, así como un impuesto sobre producción de alrededor del 50%. En México, a las compañías petroleras se les puede cobrar un máximo de ISR de 25%, pudiendo variar al 0%, en caso de que las compañías argumenten gastos mayores en las fases de exploración y producción. El impuesto sobre producción también puede variar, llegando a alcanzar un tope máximo del 13%. Las utilidades obtenidas por la producción petrolera de Noruega son canalizadas a un fondo petrolero, denominado formalmente Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega. Los beneficios obtenidos a partir de este fondo petrolero se destinan al desarrollo social de la población, pensiones, becas, universidades, sistemas de salud y construcción de obra pública. En México, gran parte de las utilidades petroleras son canalizadas al pago de la deuda contraída por los gobiernos priistas y panistas, así como al pago de los privilegios de un sindicato corrupto que se otorga prestaciones doradas que no posee ningún otro trabajador en México. Gracias a la administración pulcra de su riqueza petrolera, el índice de pobreza en Noruega es prácticamente de 0%. Gracias a la corrupción de los gobiernos del PRI y del PAN y al estercolero sindical en Pemex, México sigue hundido en la más profunda miseria. Nacionalización no es sinónimo de desarrollo inmediato si no se combate a la corrupción, pero tolerar la corrupción sin combatirla con el argumento falaz de que no se busca la venganza, ¿no es acaso también corrupción? Yo no tengo ningún propósito de vengarme de nadie, ni de Salinas. La respuesta la tenemos todos. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Pues sí, tal como veíamos en la cápsula, ya también profe César nos anticipaba un poco acerca de este proceso, pues básicamente las razones por las que Francia inicia este proceso de industrialización de la energía eléctrica, pues son dos, ya profe César también nos lo comentaba. Actualmente existe una volatilidad en los precios de la electricidad en Francia. Este incremento en el precio de la electricidad, pues bueno, ya lo veíamos, fue provocada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué tiene que ver ahí Francia? Se estarán preguntando toda nuestra audiencia. Bueno, pues es que resulta que Francia, al pertenecer a la Unión Europea, se suma a las sanciones que establece en contra de Rusia. Entonces Francia resintió fuertemente la disminución del combustible ruso. Francia
pues depende en gran medida del combustible ruso. Otra de las razones, pues ya lo veíamos, es que Francia quiere iniciar un proceso en el que quiere cambiar el uso de los combustibles tradicionales en la producción de la electricidad. ¿Cuáles son estos combustibles tradicionales? Básicamente es el gas, el carbón y el petróleo. ¿Qué es lo que quiere hacer Francia? Bueno, pues como es parte de la Unión Europea y la Unión Europea cree que las energías nucleares son más ecológicas, Francia parte de esto y piensa ampliar centrales nucleares argumentando razones ecológicas, como lo veíamos en la cápsula. Bueno, eso más adelante lo vamos a profundizar, seguramente profe César y profe Rubén nos darán más elementos, pero yo lo que quiero puntualizar, más allá de estas dos razones, es la forma en la que Francia presentó el hecho y lo presentó como un asunto de seguridad nacional. Y esto es muy importante. Una nación no puede quedarse sin electricidad. Y en este sentido, el gobierno francés hace hincapié en la necesidad de que sea el Estado quien tenga el control de estos recursos estratégicos de la nación y controlar la generación y la distribución de la electricidad. Ahora bien, la nacionalización se traduce en bienestar para toda la nación. Hay muchos países que han nacionalizado sus recursos naturales, principalmente el petróleo. Veíamos en la cápsula que está el caso de Rusia, Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Venezuela, Noruega, México. México también inició un proceso de nacionalización de su petróleo, pero no todos los países tienen un final feliz, por supuesto, ya lo veíamos con profe César, ¿no? Él nos hablaba de que existía una diferencia y por supuesto en cada país. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el caso de Noruega? Pongamos en la mesa este caso. Actualmente Noruega tiene el 80% de participación en la industria petrolera. Por supuesto, hay compañías privadas, pero estas están restringidas solamente a un 20% de participación. Bueno, pues los impuestos que el Estado Noruega cobra a las compañías privadas para entrar en este rubro son muy altos. Estamos hablando de que de ISR nada más se les cobra 28% y de un impuesto de producción un 50% aproximadamente. Aquí hay dos cosas interesantes. La primera es que a pesar de que los impuestos que cobra el Estado noruego son muy altos, bueno, aún así las empresas privadas les conviene entrar en este rubro. Ahora bien, otro aspecto interesante en este sentido es lo que hace Noruega con los ingresos que obtiene a partir de la venta del petróleo. Y esto es muy interesante. Fíjense ustedes que investigando un poquito, resulta que Noruega cuenta con un fondo petrolero, uno de los fondos de inversión, cabe mencionar que es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo. Ahora, ¿en qué consiste este fondo? Gran parte de las utilidades de la venta del petróleo del Estado noruego van a parar a un fondo. Ahora, ¿qué es lo que hace Noruega con este fondo? Noruega financia proyectos de desarrollo en todo el mundo. Puede estar ahorita mismo financiando un puente en Kenia o puede estar, no sé, financiando una empresa en Chile en este momento. Las ganancias que se obtienen por financiar estos proyectos de desarrollo en otros países regresan a Noruega y entonces sí se destinan esos recursos al bienestar social y se traducen en financiamientos de becas, de pensiones, de obra pública. Y bueno, en este sentido vemos lo interesante porque el fondo que maneja el Estado noruego es un fondo que siempre está capitalizado, por lo que nunca pierde. Contar con este tipo de estrategias en el caso del Estado noruego y canalizar esos recursos al bienestar social es una de las razones por las que Noruega está perfilada como uno de los países que cuenta con los niveles de desarrollo de un desarrollo social más altos del mundo incluso. Bueno, pero ¿qué pasa en nuestro país concretamente? ¿A dónde van las ganancias
que vienen de la venta del petróleo. Básicamente hay dos rubros a los que se destinan las ganancias de los ingresos petroleros. Uno de ellos es al pago de la deuda externa que por décadas, han contraído el PRI y el PAN. Otra situación es que las ganancias de la venta petrolera no se canalizan al desarrollo de la sociedad y este es un segundo rubro. Se canalizan más bien al soporte y mantenimiento de una burocracia nacional que históricamente ha sido responsable del saqueo de Pemex. A manera de ejemplo, y antes de darle la palabra a profe César, voy a poner una lámina en donde ustedes pueden constatar toda esta información y los beneficios sindicales que recibe este sindicato, ¿no? Entre ellos está, vemos prestaciones médicas, está prestaciones de servicio alimentario, están prestaciones de recreación, salidas, y bueno, ya lo están viendo ustedes. Así que cuando nuestra audiencia se pregunte por qué no hay más fuentes de empleo, por qué hacen falta medicinas en el seguro, por qué no hay un mercado en mi barrio, por qué no hay más universidades para atender la demanda escolar de miles de estudiantes que actualmente se quedan sin estudios, bueno, pues recordemos que la principal fuente de financiamiento de la nación está siendo permanentemente saqueada. Profe César, sabemos que dentro de la Unión Europea pareciera que van en una dirección contraria a la nacionalización y más bien son tendientes a la privatización. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sabemos también que la definición de energías limpias o energías verdes por parte de la Unión Europea ha causado mucha controversia, ya que, dentro de su definición incluyen a la energía nuclear como una energía verde o una energía limpia. Profe César, ¿qué nos puede comentar al respecto? Hola, Susana. Bueno, pues mira, en efecto, el Parlamento Europeo apenas esta semana que pasó colocó como energía verde a la energía nuclear y al gas como producto de su transición energética. Y lo que pasa es que la verdad hay una dependencia muy alta de la energía nuclear. En la parte francesa, lo mencionaba, es alrededor del 70%. El monopolio se había roto y bueno, tiene ahí un proceso pues que va acompañado de cierto tipo de competencia justamente por las presiones recibidas desde Bruselas, ¿no? Tenemos a GDF Suez, tenemos a Direct Energy, tenemos a EON, tenemos a Enel, tenemos a Poweo, que ya forman parte pues de este mercado de las energías nucleares desde, digamos, los capitales privados. Hay una gran contradicción porque la década pasada, hace 2 décadas ya, más bien, se había comenzado ya, por ejemplo, en Alemania, a desnuclearizar la economía en la medida en que ya no querían ser dependientes de este proceso y había una transición energética. Se planteó desde Bruselas este proceso, pero hay casos, por ejemplo, como el español, en el que tenemos que el 20% de la energía proviene de energías nucleares, ¿no? Entonces tenemos muchas contradicciones de dónde, digamos, sacar energía en la medida en que todos dependían del gas proveniente de Rusia, especialmente el gas proveniente que terminó, pues, digamos, generando las contradicciones mayores entre Merkel, por ejemplo, y Estados Unidos, en el caso en que Merkel había aprobado una alianza con Putin muy fuerte para la construcción del Nord Stream 2, que venía a sustituir, venía a colocar a Alemania como la proveedora del gas ruso en toda Europa. Con la guerra esto se vino abajo y las energías alternativas no se producen de la noche a la mañana. Es decir, no se puede decir que vamos a tener hoy energía solar como sustituto de la energía proveniente del petróleo, del gas, de la energía nuclear. No se puede.
no hay la capacidad tecnológica para poder producir eso. Es un proceso que va en partes, no es que uno quiera depender de las energías no renovables, ¿no? No sucede así, es que finalmente el discurso que se generó para producir la privatización en toda el tercer mundo, lo que podríamos llamar el tercer mundo, América Latina, África, ¿no? De este discurso que nos venían de que ya los carros serán el futuro, energía eléctrica, ¿no? La propia campaña presidencial en México, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, hoy prófugo de la justicia, decía eso, ¿no? Ese era su discurso, ¿no? Traer que ya habría que olvidarnos de Pemex, habría que olvidarnos pues de la Comisión Federal de Electricidad, habría que privatizarla a partir del mercado, ¿no? Todo este proceso. Y lo que hoy estamos teniendo, tanto en Europa, y bueno, en Europa se está viviendo de forma radical, están quemando carbón en Alemania como no se había hecho durante toda una década. Es impresionante. Lo que estamos viendo es que ahora la guerra en curso en Europa, eh, aquello que en algún momento se denominó la guerra olvidada, porque pues en Ucrania, en esta parte tenía ya más de, digamos, veníamos desde 2014 el conflicto y estalló apenas ahora como los medios de comunicación en el 2022 como producto de una necesidad de reavivar ese conflicto, ¿no? Pero esta guerra está desde el 2014 generándose y dándose y tiene más larga data, pues podríamos situarla incluso más atrás en los primeros golpes de Estado que generaron en Ucrania, digamos, a través de los golpes blandos, ¿no? Que, como se llaman ahora. Es muy importante que puntualicemos una situación especial. Durante la pandemia se creyó que la economía sufría implacablemente y en efecto la economía nacional sí sufría. Es decir, había un empobrecimiento, ya está claro, pero al mismo tiempo que sucedió este fenómeno, la economía de los grandes monopolios privados generaba ganancias exorbitantes, extraordinarias. En ese sentido, lo que estamos observando es que la tasa de ganancia de ciertos, digamos, de ciertas empresas, de ciertos conglomerados, logró recuperarse más o menos. Pero cuando hablamos del conjunto total de la economía, de todas sus ramas, lo que observamos es que no. Y este es el fenómeno en que estamos entrampados, que el alza de precios es, digamos, la competencia de los capitales por querer sobrevivir y por querer de una u otra forma imponerse ante su competencia y pues en medio estamos, digamos, los consumidores, la sociedad, que hoy en día tenemos que pagar por los mismos productos que antes consumíamos un precio mucho más alto. Y ahora está otro tema también ahí, que es el salario que no está siendo, digamos, recuperado. Entonces, todo esto nos lleva a un punto que creo que es el gran punto que parte la discusión es ¿qué tiene que hacer el Estado para garantizar a su sociedad que en medio de este conflicto, en medio de esta guerra económica que estamos viviendo, pues no salga tan lastimada? Y uno de los puntos claves que todos los estados en el mundo están coincidiendo es intervenir en el sector energético para garantizar un abasto y estable y para garantizar un precio que no eleve los demás precios de toda la cadena productiva, de todas las ramas productivas. Y entonces ahí es donde está interviniendo el Estado para generar condiciones tanto en Europa como en otras regiones del mundo. Guillermo Lasso, por ejemplo, en Ecuador, no quería aceptar la disminución del precio de los combustibles. Tuvo que aceptarlo porque se le generó una revuelta popular. En el caso de México, es un caso muy interesante porque Andrés Manuel López Obrador intentó generar condiciones desde el inicio de su gobierno, digamos, teniendo en cuenta que esta crisis se estaba desarrollando. Y entonces tuvimos que hubo una recuperación de la capacidad
productiva de nuestras hidroeléctricas, que hubo una recuperación de la capacidad de refinación de nuestras refinerías, que hubo una capacidad para poder ampliar las refinerías, en este caso Dos Bocas, y hay toda una política para poder contener el aumento de los precios de los combustibles vía una intervención donde hay un cierto subsidio. Se dice que se subsidia a las clases medias y a las clases altas, porque estas son las que tienen los vehículos, pero eso son patrañas, porque lo que finalmente se subsidia es que los precios de las mercancías no se generen o no entren en la espiral, en una espiral hiperinflacionaria, cosa que sí está sucediendo en Estados Unidos y no está sucediendo en México. El presidente López Obrador le va a decir a Biden, en la Casa Blanca, enfrente de él, que tiene las gasolinas más baratas que todo Estados Unidos. Esto en verdad es una de las grandes cosas que van sucediendo en la medida en que el Estado está garantizando. Hay que avanzar porque finalmente esto sí se puede convertir en un proceso de deuda. Hay que entonces generar otro tipo de estrategias que puedan apuntalar esto que ya se está haciendo. Por eso me parece muy grave y por eso es que hay que concientizar, digamos, a todos aquellos que están interesados en esta discusión, que la derrota en el Parlamento mexicano, en el Congreso de la Unión, de la reforma energética fue una situación delicada, una situación grave. Y habría que denominarlo así, no porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación logró generar condiciones de mejor competitividad para la CFE, signifique que esta garantizaba o ya garantiza lo que estaba en la reforma. No es cierto. Hubo una intervención de los capitales extranjeros que tienen dominados el mercado eléctrico mexicano para poder detener esta reforma. En ese sentido, lo que hace falta es tener una mirada programática. Este conflicto no ha terminado, no termina este año, no termina el siguiente y no va a terminar en el 2024. Entonces hay que pensar que la próxima década, la forma en cómo se debe de hacer un programa de trabajo, se debe de hacer un programa de gobierno en el sentido de ponerlo dentro del programa de las candidaturas presidenciales para el 2024. Es de primer orden, no solo porque lo estén haciendo los franceses, es porque nosotros avanzamos de forma muy inteligente, se avanzó en México de forma muy importante y además siendo la punta de lanza de este proceso, y que hoy, cuando el mundo va de regreso a las nacionalizaciones, lo que nosotros deberíamos de propulsar es justamente intentar generar condiciones para que no solo el Estado, sino finalmente, digamos, con una perspectiva económica clara, la crisis no le pegue a los más pobres. Y ahí tiene que haber una pinza también con que es necesario que se le dé estas condiciones a ciertos empresarios que acompañen a este proceso para reactivar la economía, para evitar que se genere un proceso de recesión profunda en México y sobre todo para reactivar el empleo, porque es también, fíjense, México depende pues del empleo privado en muchos de los sentidos y a partir de ahí recuperar el empleo, recuperar las condiciones para que los bolsillos de las familias mexicanas no estén tan dañados, no resulten tan lastimados en este proceso, es de primer orden. Pues esto es una situación, digamos ya, que muestra una perspectiva de lo que se está haciendo, de lo que costó trabajo y que fue derrotado, y de lo que se debe de continuar para construir un nuevo movimiento social que tenga conciencia de este fenómeno. Pues eso, Rubén, no sé cómo lo estés observando tú, pero un poquito para darle contexto a lo que estábamos platicando con Azucena. Sí, pues, híjole, en principio me parece que
muchas de las cosas que estás planteando, César, son de la mayor importancia y quizás no podamos agotar plenamente esto, porque además es una historia que está iniciándose en Francia y hay que ver qué más sucede en otros lados, pero hay cuestiones fundamentales que sí hay que tomar en consideración. Me llama mucho la atención, esto sería una blasfemia para los que se dicen revolucionarios, socialistas y comunistas. La consideración que sacaste a propósito de que, bueno, pues hay que hacer alianza con los empresarios para reactivar la economía, para que haya más empleo, para que los salarios sean mejores, etcétera. ¿No te estás planteando la revolución socialista? Pues porque aquí hay una consideración que tiene que ver con el marxismo, la correlación de fuerzas. ¿De dónde sacamos la organización política en este país o en otros para avanzar en lo que quisiéramos? Pues sea bastante grande, ¿no? Luego, en otro plano, sí me parece que esta correlación de fuerzas que ahora existe, que es débil en la perspectiva más radical, también es una posibilidad de hacer algunas cosas en la lógica de ir avanzando en arrinconar al neoliberalismo, que me parece que esto es fundamental, ¿no? El capitalismo salvaje derivado del neoliberalismo, híjole, ¿no? Bueno, podemos tener varios programas sobre eso y es de la mayor importancia, pues cuando menos considerarlo como referencia, ¿no? En esta perspectiva, me parece que es muy importante el considerar que la correlación de fuerzas en esta pugna pues, intercapitalista, interburguesa, ¿no? Que no es guerra plena, pero sí hay conflictos de primer orden entre China y Estados Unidos, y luego pues con todo esto de la pandemia, de la crisis, pues ya duró demasiado tiempo, pues también los empresarios están buscando salvarse por sí solos en términos nacionales, en términos locales, etcétera, etcétera. Y esto abre la perspectiva de poder favorecer la organización social y popular, como ya está sucediendo en términos electorales, pero más allá del electoral, como ya lo has dicho tú incluso en otras ocasiones. Es fundamental en este país sumar fuerzas para el 24, y esto incluye tomar en consideración a la izquierda social, no a la izquierda electoral nada más. Ya de por sí la izquierda electoral la lleva de ganar, ¿no? Ya lo comentamos en algún programa anterior, que votaron 30 o votamos 30 millones de personas por López Obrador, pero tiene un apoyo del 70% de los ciudadanos. Esto suma 26 millones más. O sea, tenemos 56 millones de gentes que están más o menos de acuerdo con el proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación. Lo que hay que hacer es organizar a estos 26 nuevos y a los 30 anteriores, y luego sumar más, que es a los movimientos sociales, que son fundamentales. El proyecto del 24 tiene que considerar a ellos, si no, no vamos a poder cambiar la Constitución. Me estoy yendo mucho a las conclusiones en perspectiva, más que las inmediatas, y me estoy adelantando con respecto a las conclusiones, pero me parece que sí hay un hilo conductor con respecto a esto. Y pues yo les pediría a César, Azucena, ¿qué conclusiones podrían sacar a propósito de la intervención principal que tiene que ver con nuestro amigo César Iglesias? Bueno, sí, profe, pues ya llegamos a la parte de las conclusiones. Bueno, una de las conclusiones que yo saco al respecto es que la nacionalización, si no está acompañada de un combate férreo a la corrupción, pues no sirve de nada, profe. Ahorita escuchándolo a usted, escuchando a profe César, bueno, pues concluyo también que la tolerancia o el tolerar o permitir la corrupción, pues también es corrupción, ¿no? Porque vemos que la fuente principal del financiamiento de la nación, pues no está siendo canalizada al desarrollo de la sociedad mexicana y pues más bien está siendo canalizada finalmente a un sector privilegiado. Y bueno, en este sentido, tanto Andrés Manuel como pues el fiscal, que ahorita está acompañándolo en este proceso de gobierno, bueno, pues no han intervenido de manera directa. Por supuesto, yo rescato la actividad que se está haciendo con respecto a lo de Dos Bocas. Híjole, a mí también me parece interesante. Ojalá, profe César, podamos analizarlo en un programa. Ya posteriormente estamos pensando en uno para poder hablar de este tipo de cambios que estamos viendo en la 4T, ¿no? Y a qué le está apostando también. Otra de mis conclusiones que yo quisiera
quisiera comentar es que finalmente es necesario que el Estado tenga control de la industria, de las industrias estratégicas. En este sentido, yo creo que es importante que se vea que el tema de la industria o el control de la industria estratégica tiene que ver con un tema de seguridad nacional, profe Rubén y profe César, más que otra cosa. Es una cuestión de seguridad nacional y es necesario que México tenga precisamente este control para que, pues bueno, no les cierren la llave los países extranjeros como está pasando actualmente, ¿no? En el caso de Francia, en el caso de España, ya no lo comentaba profe César. Y bueno, esas serían mis conclusiones acerca del tema que estamos tratando el día de hoy de mi parte, profe Rubén. ¿Usted qué nos cuenta, profe César? ¿Cuáles son sus conclusiones para el tema que estamos tratando específicamente? ¿Qué nos puede decir? Bueno, Azucena, pues es muy importante que este tipo de noticias se puedan valorar de forma o se puedan sopesar de forma correcta, porque luego parece ser que se lanzan al vuelo noticias como que Francia está copiando a Andrés Manuel, o este tipo de discusiones que en verdad no ayudan a comprender lo complejo que significa el escenario del mercado eléctrico en el mundo, el mercado energético, que hoy está súper complicadísimo y que no nada más se queda en el sector eléctrico, sino que está en el petróleo, en el gas, la energía nuclear, ¿no? Tenemos muchísimos temas muy importantes que debemos de empezar a discutir, ¿no? Eh, Está el tema, por ejemplo, de las energías nucleares en México, en donde en Laguna Verde se utiliza tecnología que fue prohibida en Europa porque es tecnología parecida a la tecnología utilizada en Chernobyl, y es lo que nosotros contamos hoy en día. Cosas de esta naturaleza justamente no se están discutiendo y no se dicen, y que deberían de ponerse sobre la mesa. El tema es que el sector energético otra vez debe de ser puesto en cuestión porque es uno de los factores esenciales para que la economía no entre en crisis y para que no exista un proceso en donde la pobreza se incremente aún más. Ese es el gran reto. El gran problema que estamos viviendo es que los bolsillos de todos nosotros empiezan a tener impactos muy fuertes, y al final de cuentas a quienes más van a lastimar este tipo de efectos es a los que menos tienen. Y entonces garantizar que digamos, lo que se ha llamado como la canasta básica, garantizar que los apoyos puedan cubrir este proceso, es de primer orden. Entonces, la economía mexicana está en esta sintonía, y hoy hemos aprendido que el sector eléctrico no era un problema en donde el mercado lo iba a regular, sino que esto es en efecto un problema de seguridad nacional, es un problema de soberanía nacional, porque visto desde esta perspectiva, lo que hace falta es consolidar eh, pues estos elementos que la cuarta transformación ha traído a, a, a la mesa de discusión, y que pues hoy en día se vuelven de urgencia para pues combatir el empobrecimiento en el mundo, y especialmente en México. Y bueno, eso es un poco lo que logramos hoy tratar de charlar un poquito en este maravilloso programa, al que agradezco tanto al profe Rubén como a ti, Azucena, al que me sigan invitando. No, al contrario, profe César, pues el agradecimiento es de nuestra parte por estar acá acompañándonos. Sabemos que es usted un catedrático muy, muy, muy ocupado. Entonces, de verdad, muchas gracias. No, pues nada más agradecer la presencia de los videoescuchas, claro, a César, que subrayo, insisto, bien pronto vamos a traducir sus escritos de los miércoles en un programa especial que va a ser semanal también, y con esto vamos a enriquecer finalmente nuestro proyecto de canal, que todavía está en pañales, pero ahí la llevamos.
Y bueno, pues ha llegado el momento de despedir el programa. Les agradezco mucho que estén a todos nuestros videoescuchas acá en este espacio. Muchas gracias, profe Rubén, muchas gracias, profe César. Los invitamos a todos nuestros videoescuchas para que le den manita arriba, se suscriban y bueno, dejen algún comentario por allá. Hasta la próxima.